bienvenidos una vez más a nuestro curso de seminario. Para poder terminar este ciclo de videos y sesiones, vamos a hablar de elementos importantes que son componentes de la investigación y que se realizan cuando estamos por finalizar el informe. Estos componentes son la introducción, la justificación, las conclusiones y las recomendaciones. Buscando en la red y aprovechando los recursos que Internet dispone y los canales educativos con los cuales podemos tomar tutoriales o paso a paso que nos ejemplifican mejor el tema, vamos a hacer uso de estas herramientas. El video de hoy está enfocado en cómo redactar cada uno de estos componentes, cómo redactar una introducción, cómo redactar una justificación, cómo redactar conclusiones y cómo redactar recomendaciones. Las herramientas que vamos a utilizar están en estos canales de YouTube, que son canales educativos como este que ustedes pueden ver acá, en donde encontramos mucha información sobre cómo hacer proyectos de investigación, tesis, tesinas, monografías, ensayos, artículos, etc. Incluso hay videos enfocados al uso de normas APA de sexta edición en Word, normas ISO, Chicago y Harvard. Ustedes pueden revisar en la web y poder utilizar estos recursos. También vamos a utilizar un video del canal de la profesora Esther Morales. Como pueden ver, estas herramientas nos ofrecen información de manera didáctica y sencilla de entender. Por eso en el presente video vamos a aprovechar estos recursos y ejemplifican y hacen amena la clase de cómo redactar estos componentes. Para finalizar el video, vamos a revisar la herramienta de cómo elaborar un resumen. Esto es importante, ya que en el transcurso de la semana tenemos que elaborar el resumen del informe de seminario. Y esta es una forma de guiarnos para elaborar un buen resumen. Veamos, prestemos atención a los videos y aprovechemos este recurso. La idea es poner en un solo video los tutoriales que a mi parecer nos ayudarán mejor a entender cómo redactar estos componentes y se adaptan a nuestro informe o seminario de tesis. Prestemos atención a cada uno de ellos, por favor, y muchas gracias por colaborar. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer la introducción de un trabajo de investigación. Así que comenzamos. La introducción es el elemento inicial de nuestro trabajo de investigación, sea para una tesis, tesina, monografía, ensayo, artículo, etc. Y sirve para contextualizar el tema y señalar las partes que componen el estudio que se está realizando. El número de cuartillas varía de acuerdo al tipo de trabajo, la extensión total de este o el formato establecido por la universidad. En general, va desde 1 hasta 3 cuartillas aproximadamente. En cuanto a los elementos, aquí les puse que los primeros 3 párrafos los tenemos que abordar de manera general el tema que estemos abordando. Primero, a nivel internacional, puede ser de 1 a 2 párrafos. Como les dije, depende un poco la extensión que le pidan. Si les piden una cuartilla, háganlo en un solo párrafo cada uno de estos puntos. Si les piden 2 cuartillas, pueden hacer 2 párrafos. Si les piden 3 cuartillas, pueden incluso hacerlo hasta 3 párrafos. Ya ustedes deciden de acuerdo a la extensión. Vamos a pensar que fueran 2 cuartillas. Bueno, son 2 párrafos las que ustedes tendrían que hacer. Primero haces estos 2 párrafos, serían entonces de manera general a nivel internacional el tema que cada uno de ustedes esté abordando. Seguido vamos a hacer 1 o 2 párrafos también de manera general el tema, pero a nivel nacional. Depende del país en el que ustedes estén desarrollando el trabajo. Bueno, lo pueden abordar el trabajo, cómo se ha estado trabajando, por qué es importante, etcétera. Incluso pueden incluir ahí estadísticas, datos numéricos, etcétera. Es decir, la información que ustedes hayan consultado. Y después vamos a aterrizarlo de manera local. Si ustedes están haciendo un estudio específicamente de alguna localidad, de algún municipio, de alguna provincia, etcétera, bueno, aquí podríamos aterrizar
el tema precisamente en este nivel. Después de que ya hemos abordado de manera general, internacional, nacional y local, bueno, el siguiente párrafo, que volvemos a lo mismo, puede ser 1 o 2 párrafos, lo que vamos a hacer es señalar brevemente la problemática que vamos a estudiar nosotros. ¿Cuál es la problemática? Que ya en el planteamiento del problema o ya nosotros previamente estamos estudiando, porque recuerden que la introducción se hace al final, no se hace al inicio, se hace al final del trabajo, cuando ya realizaste el trabajo, porque eso te va a permitir saber pues cómo estructuraste el trabajo, cómo lo llevaste a cabo. Entonces va a ser mucho más fácil abordar esta introducción. Entonces señalas aquí la problemática en primer lugar, en este caso la problemática. Después hay que especificar el lugar donde estamos haciendo el estudio, si una empresa, una escuela, un municipio, etcétera. ¿Dónde vamos a llevar a cabo el estudio? La pregunta central que tú propusiste, aquí hay que señalarla también. La hipótesis planteada, que al final es lo que nosotros vamos a comprobar, y el objetivo que vamos a desarrollar. Aquí sería el objetivo general. Si tienes objetivos específicos, no es necesario que los señales ahí, solamente el objetivo general. Y por último, en 1 o 2 párrafos, van a señalar los capítulos o los apartados en los que se va a dividir el trabajo. Si estás haciendo una tesis, una tesina o una monografía, bueno, vas a decir si hiciste 3 capítulos, 4 capítulos, bueno, ¿cómo se llaman los capítulos? Y brevemente, en a lo mejor 2 líneas, ¿qué es lo que tú vas a hacer en esos capítulos? ¿Qué cosa se va a abordar en esos capítulos? Pero muy breve. Y así tendrías, pues, lo que sería la introducción. Ahorita a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se redacta una introducción a partir de estos elementos o esta estructura que yo te acabo de mostrar. Un ejemplo de cómo se redactaría la introducción considerando la estructura que anteriormente les mencioné. Estamos viendo que es el tema del outsourcing. Veamos que en el primer párrafo lo que hice fue redactar esas primeras 3 líneas a nivel internacional, incluso de manera conceptual, señalar, mostrarles a nuestros lectores, bueno, qué es el outsourcing y para qué sirve. Después vamos a ver que lo hicimos a nivel, en este caso, nacional. Bueno, cómo ha evolucionado brevemente el outsourcing en México. Sí, y entonces, bueno, aquí podemos ver que dice la prestación de servicios a través de la contratación de empresas como mano de obra calificada, conocidas en México como outsourcing, incrementaron considerablemente durante la última y primera décadas del siglo XX y XXI, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo señalo a nivel nacional. ¿Cómo voy a hacer el estudio solamente a nivel nacional? Entonces, pues ya no hago a nivel local. Si lo utilizara algún estado, alguna provincia, bueno, tendría que bajarme a ese nivel, pero bueno, no hay necesidad, ustedes lo podrían hacer en todo caso. Después se acuerdan que en la tercera parte, digamos, tendría que venir lo que es el planteamiento del problema, brevemente, cuál es la pregunta, la hipótesis, los objetivos. Aquí vemos, en esto que puse aquí de rojo es brevemente cuál es el problema que yo voy a investigar. Dice, en México uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral de 2012 fue y es la regulación del denominado régimen de subcontratación laboral, la cual tiene como finalidad evitar la evasión de prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a partir de esto la pregunta central de trabajo es cuáles son las ventajas y desventajas que presenta la figura del outsourcing en México. Y bueno, aquí está en verde la hipótesis, ¿no? Que es la figura del outsourcing tal y como está regulada en la actualidad en el país, beneficia más al empleador que al empleado. Ya yo lo voy a comprobar a lo largo del trabajo. Y dice aquí que el objetivo central es analizar sanciones, ventajas, desventajas fiscales, laborales, etc. Entonces aquí en este párrafo, vean, tengo la problemática, la pregunta, la hipótesis y el objetivo. Finalmente, lo que vamos a hacer en el último apartado, ¿se acuerdan que les había comentado de la estructura de los capítulos? Es decir, cómo está estructurado los capítulos. Aquí puse, para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en 3 capítulos. Ustedes pueden poner que son 3, 4, 5, los que ustedes hayan hecho. Y poner precisamente el nombre de cada uno de los capítulos. Aquí puse en el capítulo 1, marco teórico del outsourcing. Se efectúan algunas precisiones teórico-conceptuales, tanto del outsourcing como de conceptos que permitan comprender este fenómeno. Vean que nada más lo que hice fue hacerlo en 3 líneas. Y en el capítulo 2
regulación legal del outsourcing en México. Bueno, se hace un análisis del marco jurídico y bueno, aquí pongo las leyes que se están analizando o las más importantes. Y finalmente en el capítulo 3, outsourcing en México, origen, evolución y situación actual, se describe el origen, evolución y la situación actual para observar qué tanto ha cambiado y a partir de la reforma del laboral de 2012. Y vemos que aquí ya tengo en una cuartilla y media, bueno, he hecho esta introducción porque es lo que solicitaban, una cuartilla y media, pero les vuelvo a repetir, si les piden 2 o si les piden 3, pues de estos mismos apartados vayan agregando más información. Aquí les voy a explicar cómo se elabora la justificación en un proyecto de investigación. La justificación es muy importante, ya que nos va a permitir justificar, es decir, señalar el por qué es importante realizar nuestro trabajo de investigación. Muchos le llaman a esta sección lo que es el marketing de nuestro trabajo de investigación, porque señalamos las razones por las cuales es conveniente, es importante, es necesario realizar precisamente este tema de investigación. Lo que aquí les voy a enseñar, como les he venido enseñando a lo largo de todos estos videos tutoriales, los cuales ustedes pueden consultar directamente en mi canal o aquí en el link en la descripción les voy a dejar el link de estos videos donde hemos hecho lo que es la elección y la limitación del tema, el planteamiento del problema, el planteamiento de las preguntas de investigación, los objetivos, la hipótesis, etc. Cualquier duda no dejen de comentar al respecto. Entonces la justificación tenemos que realizarla más o menos en una cuartilla y media, ya dependerá mucho del formato que utilicen ustedes en su escuela. Yo aquí lo que les voy a dejar son unos tips y un ejemplo de cómo realizar esta justificación con el tema que hemos venido trabajando. En cuanto a la justificación, yo les aconsejo que ustedes contesten estas preguntas, que en total son 5, y prácticamente tendrán ya la justificación de su trabajo. Van a contestar cuál es la situación problemática que se pretende investigar, más o menos todas en un párrafo o 2 párrafos a más tardar. Cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema o problema que se va a esclarecer, qué se va a realizar, cuáles son los beneficios sociales del trabajo, cuáles son los beneficios metodológicos y o disciplinares de la investigación. Yo les aconsejo que pongan las preguntas tal y cual están, las contesten, después obviamente eliminen las preguntas y les va a quedar algo más o menos de esta forma. Trabajando con el tema que hemos estado utilizando como ejemplo en el proyecto, que es el del bullying o violencia escolar, bueno, aquí tenemos precisamente en color, que van en relación precisamente con el color de las preguntas, para que ustedes se puedan apoyar. Vean, aquí en el primer caso les he señalado en rojo cuál es la situación problemática que se presenta con este tipo de tema. Con el color que está aquí de verde, señalo la importancia y actualidad precisamente del tema, es algo breve, es algo concreto. Después en color café señalo qué se va a realizar. Entonces aquí digo que estudiar el acoso escolar en la preparatoria general pública con el propósito de identificar la cantidad. Aquí podemos utilizar por ejemplo el objetivo general que ya habíamos planteado anteriormente, solo lo ajustamos para que no quede redactado exactamente igual, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos aprovechar. Después, ¿cuáles serían los beneficios sociales? ¿No? Proporcionar información útil a toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las formas de prevenirlo. Y después, por último, tenemos los beneficios metodológicos o disciplinares de la investigación. Y aquí decimos que como no hay estudios suficientes de alcance nacional sobre el fenómeno del bullying, bueno, se prevé que lo que es el trabajo, afianzar este conocimiento de este tema, ¿no? Y contribuye a ampliar los datos sobre el acoso escolar, la utilidad metodológica que tiene el trabajo, etcétera. Entonces así podemos realizar precisamente nuestro trabajo apoyándonos en este tipo de preguntas para elaborar nuestra justificación. Las conclusiones de un trabajo de investigación es un apartado donde se señalan si se llevaron a cabo los objetivos del estudio, así como la comprobación de la hipótesis. No es un resumen del trabajo, sino una síntesis analítica del mismo. Como se mencionó anteriormente, para redactar lo que son las conclusiones es importante tomar en cuenta la hipótesis y los objetivos de la investigación. Entonces aquí yo les puse un ejemplo para que vean cómo se va a redactar
tomando en cuenta un tema que es el clima organizacional y calidad del servicio en la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla. Ese sería nuestro tema de ejemplo. Yo aquí establecí una hipótesis, dice: la mala comunicación organizacional entre los administrativos de la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla afecta la calidad del servicio que se ofrece a los alumnos. Esa es nuestra hipótesis que vamos a confirmar o vamos a rechazar. El objetivo general era analizar el clima organizacional entre los administrativos en la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla y su efecto en la calidad del servicio que se ofrece a los alumnos. Y aquí vemos que están los objetivos específicos, que serían identificar los factores precisamente que benefician o afectan este clima, analizar la percepción de los alumnos en cuanto al clima organizacional de los administrativos y analizar la percepción de los alumnos en cuanto a la calidad del servicio ofrecido por los administrativos. Si ustedes se percatan, yo aquí les puse de colores cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ahorita que vamos a redactar, o el ejemplo que les voy a poner de cómo se debe de redactar estas conclusiones de este trabajo, pues vamos a ver que precisamente tienen también los colores, porque estamos respondiendo o estamos llevando a cabo estos objetivos y comprobando esta hipótesis. Si ustedes no comprueban la hipótesis o no señalan ahí si se rechaza o se confirma, o se llevan a cabo los objetivos, cómo se llevaron a cabo, lo más común es que los profesores o su asesor o los sinodales le digan que está mal redactadas las conclusiones, porque lo primero que se fijan ellos es precisamente que se haya refutado, ¿no? Se haya comprobado la hipótesis y llevado a cabo cada uno de los objetivos establecidos. Entonces vamos a ver ahorita cómo quedaría redactado. Bueno, aquí vemos cómo queda redactado las conclusiones. Dice: la investigación realizada determina que si bien algunos factores, acuérdense que en café están como objetivos específicos los factores que precisamente afectan o benefician, ¿no?, esta comunicación organizacional, dice que algunos factores contribuyen a mejorar el clima organizacional entre los administrativos, y aquí ponemos cuáles fueron, después de hacer toda la investigación, por supuesto: identificación y comunicación, mientras que otros factores lo debilitan, como métodos de mando, recompensa y salarios y expectativas. Vemos que aquí aparece comunicación como uno de los factores que contribuyen a mejorarlo. Entonces, por lo tanto, vemos aquí más abajo, dice en azul, que en azul estaba la hipótesis. Dice: lo anterior permite desechar la hipótesis planteada, ya que no existe mala comunicación organizacional entre los administrativos de la Escuela José Martí en la ciudad de Puebla, y el servicio que se ofrece es de calidad. Esto de que se ofrece es de calidad, ¿se acuerdan que era uno de los objetivos también específicos? Donde decíamos en verde que era la percepción de los alumnos en cuanto a la calidad del servicio. Entonces aquí vemos que dice que estos últimos, los que son que debilitan, ¿no?, la comunicación organizacional, como métodos de mando, recompensas, salarios y expectativas, dice, no inciden en la percepción de los alumnos en relación a la calidad del servicio que los administrativos de la escuela ofrecen, puesto que los resultados de la encuesta aplicadas a los alumnos así lo manifiestan. Okay, entonces aquí vemos claramente ya otro objetivo que nosotros llegamos, ¿no?, a concluir. Y en amarillo se acuerdan que estaba la percepción de los alumnos en cuanto al clima organizacional de los administrativos, y dice, además de que estos consideran que el clima organizacional entre los administrativos es bueno. Entonces aquí ya tenemos básicamente los objetivos concluidos, ¿no? Y finalmente vamos a ver que dice: no obstante, esto no obvia el hecho de que existan algunas dimensiones del clima organizacional entre los administrativos de la escuela que deben mejorarse a fin de evitar que en un futuro esto no afecte en la calidad del servicio que se brinda. Eso ya tú, al hacer todo el estudio, sea de este tema o de otros temas que tú vayas a hacer, bueno, vas a ir concluyendo, ¿no? Entonces dice: en este sentido el clima organizacional permite el siguiente diagnóstico, y aquí haces básicamente lo que es cada una de las variables, cada uno de los factores que tú analizaste de las dimensiones, pues vas haciendo una conclusión y harías básicamente lo que es el objetivo general, que yo lo había puesto en rojo, que era precisamente el analizar todo, digamos, el clima organizacional en términos generales. Y dice, bueno, con respecto a las variables demográficas, ¿no?, que la mayoría son casados, son adultos, indican gran responsabilidad y seriedad, un poco la formación profesional, ¿no?, cuáles son los resultados. Y que bueno, en este caso vamos a ver que son 20 licenciados, pedagogos, un psicólogo, y que habla de la buena preparación profesional de los administrativos. Todas estas conclusiones pues tú las haces a partir de la aplicación de los instrumentos, los cuestionarios, ¿no?, que tú hayas aplicado. Y vean, aquí está otro factor, ¿no?, factores organizacionales, que son los lazos de amistad y compañerismo, ¿no?, cómo se llegó a la conclusión de este factor.
los factores sociales, ¿no? Por ejemplo, también están los factores psicológicos, que tiene que ver con el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos los factores que tú vayas a hacer, físicos, ambientales, que tú incluyas dentro del cuestionario, bueno, a qué concluyó, y así se haría todo lo que es el análisis. Pero veamos que al principio, básicamente en 2 párrafos, estamos llevando a cabo pues toda la conclusión, ¿no? Tomando en cuenta los objetivos y la hipótesis. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les voy a explicar cómo hacer un extraordinario resumen. Así que comenzamos. Este video está dividido en 3 partes. La primera parte vamos a ver qué es un resumen, cuáles son sus principales características. En el segundo veremos un formato para elaborar el resumen y en tercera instancia, como siempre lo hemos hecho, un ejemplo, para que ustedes sepan cómo quedaría un resumen tomando en consideración todo lo que son los tips que les voy a mencionar. En primer lugar preguntamos, ¿qué es un resumen? Un resumen es un escrito que va a sintetizar las ideas principales o tesis centrales de un texto. ¿Cuál es la extensión que debe tener un resumen? Este puede variar. Normalmente se establece que sea entre un 20 y 30% del texto original. Pero también dependerá de las instrucciones, recomendaciones que te dé tu maestro o la institución donde tú estés elaborando ese trabajo. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir uno para realizar un resumen? Lo primero que tenemos que realizar nosotros es una lectura rápida en donde podamos identificar los siguientes puntos. Cuando nosotros hagamos esta lectura rápida, aquí les puse a ustedes un ejemplo, es un ensayo en donde vamos a tratar de hacer un resumen de este ensayo que tiene 7 cuartillas, por lo tanto será un resumen bastante breve, ya ustedes lo aplicarán al texto que ustedes estén resumiendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos esta lectura rápida es identificar la estructura de ese texto que nosotros vamos a resumir. ¿Qué significa la estructura? Las partes que componen este texto. Entonces empezamos, vean aquí, sería la introducción como el primer punto que nosotros identificamos. Después vamos a ver que tiene lo que sería ya el desarrollo propiamente del ensayo y el primer tema importante es el de marketing, junto con sus subtemas como por ejemplo definición y objetivos, función, obviamente estamos hablando del marketing, y después el tema número 2 es el plan de marketing, junto con su definición, que son sus subtemas, elaboración. El número 3 es la tercera parte, digamos, del desarrollo, la mezcla de mercadotecnia, su definición, los elementos que la componen. Y finalmente llegamos a otra parte del trabajo, que sería la conclusión. Recuerden que normalmente un ensayo se compone de una introducción, el desarrollo, las conclusiones y también, obviamente, las referencias que se utilizan en un trabajo. Entonces nosotros ahí detectamos las 4 partes en las que está compuesto este ensayo. Esta primera lectura rápida nos da una idea de la estructura de ese trabajo. Es lo primero que tendrían que hacer. El segundo paso que vamos a realizar para elaborar este resumen será hacer una lectura minuciosa, es decir, una lectura más reflexiva. Cuando nosotros estemos realizando esta lectura, lo que vamos a hacer inmediatamente sería subrayar las ideas centrales o las tesis centrales de este trabajo. Ahora bien, no solamente basta con que nosotros subrayemos las ideas, sino que debemos saber qué ideas son las que nosotros vamos a subrayar, qué elementos debemos encontrar dentro del trabajo, para lo cual les he establecido la siguiente estructura. Las ideas centrales o las tesis centrales dentro del trabajo las tenemos que localizar siguiendo esta estructura que las comparto a todos ustedes. Cuando empiecen a subrayar un texto, independientemente del tamaño del texto, del tipo de texto, todos tienen, para empezar, lo siguiente: un objetivo, el objetivo de ese trabajo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el propósito que el propio autor señala del texto. Si se dan cuenta, son lo que nosotros vamos a subrayar, que vamos a localizar, pero a su vez es básicamente la estructura del resumen que nosotros vamos a elaborar. Nosotros podemos basear en estos cuadros que les acabo de mencionar ese tipo de elementos y con eso tendríamos elaborado el resumen. Entonces hay que identificar en primera instancia el objetivo de ese trabajo. Segunda, hay que localizar, si nos es posible,
la metodología empleada por el autor. Hay algunos autores que señalan qué tipo de investigación realizaron, documental, explicando qué tipo de fuentes consultaron. También hacen alusión a la investigación de campo, a cuál fue su población de estudio, se aplicaron técnicas o instrumentos de investigación para llevar a cabo todo su trabajo. Entonces, si existe esa explicación, esa metodología empleada, bueno, entonces también nosotros podemos ahí, digamos, señalar o subrayar esas ideas para luego colocarlas en este apartado. Después viene el tercer punto, los argumentos utilizados. Dentro del desarrollo del trabajo encontramos que el autor hace alusión a otros autores, pero aquí es importante señalar que si bien podemos subrayar las citas que el autor hace para, digamos, reforzar sus argumentos, es muy importante que nosotros subrayemos las ideas que el propio autor establece a partir de la reflexión de otros autores, de datos estadísticos, etc. Lo que será importante aquí es que nosotros veamos cuál es la definición de los conceptos desde la óptica del propio autor. Recuerden que nosotros estamos pasando las ideas centrales del texto, pero también la forma de pensar de ese autor, y por lo tanto, si tú subrayas lo que el autor de alguna manera cita de otro autor para reforzar su idea, digamos de alguna manera estamos haciendo un resumen de forma indirecta. Tenemos que buscar las definiciones que el autor haga, las afirmaciones o refutaciones o negaciones que el autor haga, o conclusiones que el autor haga sobre X tema. Es importante identificarlas. Y por último, por supuesto, a partir del objetivo que el autor se plantea, incluso si hay hipótesis o preguntas que él mismo señala en el texto, vamos a llegar al último apartado, que serán identificar las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegó el autor con respecto a su propósito, a su meta, a su objetivo, a las preguntas que él se planteó? Y entonces, bueno, ese será otro punto importante, un elemento fundamental que nosotros debemos subrayar, sin que subrayemos todas las conclusiones. Vamos con las conclusiones como más elementales, más esenciales, más fundamentales, que nosotros localicemos a partir del objetivo y de la hipótesis que, si es que la hay en el trabajo, o preguntas que se haya hecho, ¿no? A partir de eso subrayamos estas conclusiones. Considerando la estructura que acabamos de ver, y cuando vayamos a hacer esta lectura reflexiva, entonces lo primero que tenemos que ver sería dónde está el objetivo, cuál es el objetivo de este trabajo. Si nosotros empezamos a leer este texto que les puse como ejemplo, podemos ver que en el segundo párrafo el autor señala, dice, a partir de lo anterior, el trabajo plantea la siguiente pregunta de investigación. Entonces aquí tenemos lo que sería la pregunta que él se hace, por lo que más adelante dice, por lo que el objetivo de este trabajo es realizar precisiones conceptuales sobre la mezcla de mercadotecnia y cómo debe ser llevada a las organizaciones y a la vida misma de cada individuo. Por lo tanto, aquí tendríamos el caso del objetivo y es lo que tendríamos que subrayar como el objetivo central. Un aspecto muy importante, recomendaciones que yo les puedo señalar. Si tú lo estás haciendo aquí en la computadora, además de subrayarlo, o lo puedes tú si quieres irlo marcando, que es lo que tú vas a pasar, y si no, si lo tienes algo impreso, lo puedes ir subrayando, y a un costado ponerle una pequeña nota señalando qué es el objetivo. Mucha gente pone ahí un pequeño sticker, pone una pequeña nota simplemente en una flecha y escribe. Entonces, de alguna forma eso nos va a permitir a nosotros saber que aquí se encuentra el objetivo. Ir teniendo estos puntos ya establecidos para pues nada más copiarlos y pegarlos en nuestra estructura. Nos vamos un poquito más abajo y nos damos cuenta que como tal, después de ahí termina la introducción, es muy breve, no es ni de una cuartilla. Señala cómo está estructurado el trabajo. Como tal no existe la metodología, pero sí señala cómo está estructurado este apartado. Entonces para nosotros también es importante señalar en el resumen cómo lo ha estructurado. Entonces aquí dice que en el primero se hacen precisiones teóricos y conceptuales del tema de investigación, y en este caso después dice que en el segundo son las mismas conclusiones de este trabajo. Aquí en el caso de la primera parte, digamos, del trabajo, dice que se define lo que es el marketing, así como los objetivos y función de este. Entonces, todos estos puntos nosotros lo vamos a utilizar para después pasarlo a nuestro resumen. Entonces, lo pueden ir marcando así, o como les dije, con una nota a un costado. Aquí podemos poner lo que sería estructura del trabajo, ¿no? Las partes del trabajo. Después, como tal, vamos al desarrollo del estudio. Y en este caso vemos que ya habla sobre el marketing. Aquí
aquí este caso del marketing es muy importante, que es el primer tema que aborda, pero si leemos todo este párrafo, en este sentido, vamos a ver que hace alusión a una definición a partir de autores. Como les mencioné anteriormente, es importante que cuando hagamos un resumen, no necesariamente, es una recomendación, pongamos las citas que utiliza el autor, sino que busquemos cuál es la definición de él. Si aquí habla de definición de objetivos del marketing, tenemos que ver que una vez que el autor ha utilizado a estos autores, a qué conclusión o más bien a qué definición llega él de este concepto. Y entonces vamos a ver que más adelante él llega a la conclusión de que la teoría y práctica clásica del marketing se ha centrado fundamentalmente en ofrecer las claves necesarias para que la empresa desarrolle intercambios con sus clientes. Si se percatan, es como lo que él entiende de todos estos autores que anteriormente mencionó, y por lo tanto podemos decirlo, es la definición que él acuña o que en este caso él establece en su trabajo. Entonces ya no es necesario subrayar todas las definiciones anteriores. Recuerden, estamos buscando la opinión del autor. Entonces así lo podremos hacer y así podremos seguir haciendo todo el resto de los puntos hasta llegar a lo que serían las conclusiones. Llegamos a las conclusiones y vemos que es muy breve, prácticamente lo sintetiza en un párrafo. Entonces hay expresiones o palabras que creo que están de más, que no es necesario, digamos, subrayar para luego pasarlas al resumen. Por ejemplo, dice, como se puede apreciar a lo largo del trabajo, es una breve introducción, dice, la mezcla de mercadotecnia es un elemento primordial en el plan de mercadotecnia de una empresa. En otras palabras, el éxito de una empresa. Entonces, a esto que vemos aquí lo podemos subrayar como un aspecto importante. Dice, tras este planteamiento reside una idea fundamental. La función de marketing no persigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario, la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces, vemos que como concluye esto de la función del marketing, pues lo subrayamos nada más. Esto exige, pues, averiguar primero qué se puede vender para que coincida con los gustos de los clientes, para entonces concebir y crear una respuesta coherente. Yo aquí se los dejo a su consideración. Al final decidimos si se coloca como dentro del resumen que nosotros vamos a hacer. Entonces, una vez que tú tengas todos estos puntos que estás subrayando, las ideas centrales de lo que el autor señala, entonces ya podemos vaciarlo dentro del formato que yo les di anteriormente. Entonces, estando ya en la estructura del resumen, estos puntos que yo les mencioné, estos cuadros, dice señalar el objetivo del trabajo. Entonces aquí vamos a colocar cuál es el objetivo de este estudio. Una vez que tú lo has copiado, lo puedes pegar dentro de este cuadro y ya nos quedaría este punto. Entonces ya nada más aquí le damos, si quieren, formato y ponemos entonces que el objetivo de este trabajo, aquí si quieren puede hacer alguna modificación muy breve, con la intención precisamente de que tenga coherencia. Después vamos con la metodología empleada. Como tal no señala la metodología, pero recuerden que estableció lo que sería la estructura del trabajo. Y vemos que aquí ponemos el estudio se estructura en dos apartados. En el primero se hacen precisiones teóricos y conceptuales del tema de investigación. En primera instancia se define lo que es de marketing, así como los objetivos y función de este. Seguido se analiza lo que es la mezcla de mercadotecnia y sus elementos constitutivos. El segundo apartado son las conclusiones de este. Y vemos que ya tenemos lo que sería el segundo punto. En el tercer punto son los argumentos utilizados. Eso ya parte del desarrollo del trabajo. Entonces hay que colocar aquí también lo que nosotros subrayamos dentro del contenido del trabajo. Y bien, así nos quedaría con respecto a el primer tema que nosotros vimos. Si se dan cuenta, hablamos de que la teoría y la práctica clásica del marketing se ha centrado, y bueno, tal la definición o lo que le entiende por lo que es precisamente el marketing, y con respecto a lo que es la función de este, eliminando algunos puntos que no subrayamos, y entonces aquí le vamos a dar coherencia. Podemos utilizar algunas frases o expresiones y que no sean muy amplias, simplemente nada más para conectar, digamos, darle sentido a los párrafos, los famosos conectores, estas frases que nos van a servir precisamente para darle esta coherencia, esta lógica al trabajo. Lo pueden utilizar al principio del párrafo señalando por lo tanto, ¿no? El autor señala que, entonces aquí, y así nos quedaría. Y finalmente nos vamos a lo que serían las conclusiones. Y así nos quedó lo que sería la conclusión. La mezcla de mercadotecnia es un elemento primordial en el plan de mercadotecnia de una empresa. En otras palabras, el éxito de una empresa. La función del marketing no persigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario, la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces, esto es lo que nos queda en conclusión. Y vean, y aquí ya tenemos básicamente lo que sería nuestro resumen. Por supuesto, en el argumento me faltó ampliar todos los demás temas que abordó más adelante, pero si se dan cuenta, básicamente nos podría salir fácilmente unas 2 a 2,5 cuartillas, que serían como el promedio más o menos que tendría en función de lo que mencionamos al principio de este video. Las recomendaciones son sugerencias que el investigador hace a quienes tienen poder de decisión en el ámbito de la investigación
y que en algún momento van a utilizar esas sugerencias para resolver las dificultades planteadas en estudios posteriores. Es importante hacer mención de que un estudio que se realice en esta época se puede realizar, por ejemplo, el año que viene, considerando un cambio de muestra, considerando las recomendaciones de la investigación anterior, y pasa a ser una investigación totalmente diferente. Es importante tener en cuenta que las investigaciones siempre deben dar unas conclusiones, unos resultados y unas recomendaciones que permita aumentar el conocimiento en esa área, que aporte ideas novedosas en esa área, y no que afirme y reafirme un tema, valga la redundancia, una afirmación que ya en estudios posteriores o anteriores, se han realizado. Entonces, veamos ahora 3 ejemplos, la segunda parte, las recomendaciones de las que vimos ahorita de conclusiones. Fíjense que en uno de los ejemplos que vamos a ver, las recomendaciones están muy puntuales, primero, segundo, tercero. En otro está identificadas con un guión y en otras están simplemente escritas en forma de párrafos, pero muy cortas. Entonces pasemos a ver los ejemplos de las recomendaciones. En relación a las recomendaciones, nuestro primer ejemplo no tiene recomendaciones, simplemente planteó sus conclusiones, después hizo un glosario de términos y después de ahí venían las referencias. No tiene recomendaciones. En nuestro segundo ejemplo, las recomendaciones, fíjense, son bien concretas, están numeradas: construir un sitio de membresía, diseñar un formato, crear registro, organizar un equipo, agregar un sitio. Fíjense los verbos que se utilizan: construir, diseñar, crear, organizar, agregar. Son cosas bien específicas, de manera que si alguna persona quiera continuar este estudio, agarra las recomendaciones y hace la investigación y utiliza este estudio lo utiliza como un antecedente. Y en el tercer ejemplo, las recomendaciones, dice, fíjense, también están numeradas con viñeta. Comienza con un pequeño párrafo considerando la importancia que tiene esta investigación, y en función de los resultados obtenidos se formulan algunas sugerencias, tanto para el personal directivo como a los docentes, alumnos y a la comunidad educativa. Se supone que estas recomendaciones entonces se le plantean en la escuela donde se realizó la investigación y quedará en manos entonces de la directiva, de la dirección, de que se pueda hacer alguna de ellas. Fíjense que comienza: a los entes educativos, particularmente el personal administrativo, planificar y ejecutar programas. Planificar y ejecutar. Después dice: las organizaciones educativas deben implementar programas destinados a perfeccionar, actualizar y motivar. Implementar un modelo democrático, estimar la participación de todas las tomas. Entonces aquí hay una serie de recomendaciones que, por supuesto, salen de todo el trabajo, de todos los quizás inconvenientes que hemos tenido durante el estudio, y cualquier limitación que se haya tenido. Cerramos este capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, listas para terminar de armar. Les recomiendo, por supuesto, que vean el capítulo de páginas preliminares, que es ya el cierre de la tesis. También les recomiendo que tengan mucha, pero mucha paciencia a la hora de armar el archivo con todos los capítulos
realicen sus cortes de página, coloquen la numeración, recuerden que la primera hoja no lleva la numeración, entonces tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, mucha paciencia, y a la hora de imprimir les recomiendo página por página, de manera que todo le quede muy bien cuadrado.